Muchas personas llevan años viviendo con una idea grabada muy hondo. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Si yo caigo, todo se desmorona. Tengo que poder con todo. Y así, sin darse cuenta, confunden ser el pilar de la familia con convertirse en el soporte absoluto, aunque eso les cueste la paz, la salud y muchas veces la alegría. Hoy quiero decirte algo con mucha claridad y mucho respeto. Ser el pilar no significa cargar con todo. Ser pilar no es sacrificarse hasta desaparecer. Ser pilar no es aguantar en silencio. Ser pilar no es salvar a todos. Ser pilar es algo mucho más profundo y mucho más humano. Vivimos en una cultura que glorifica el sacrificio, que aplaude al que nunca se quiebra, al que siempre está disponible, al que sostiene aunque esté agotado. Pero nadie se pregunta qué pasa con ese pilar por dentro. Y lo que suele pasar es esto: cansancio emocional, irritabilidad, culpa por descansar, miedo a fallar. Porque cuando crees que tienes que hacerlo todo, no descansas, te vigilas. Muchas personas que son el pilar de su familia no se permiten caer. No porque no quieran, sino porque sienten que no pueden. Y vivir así es vivir en tensión constante. Aquí aparece una confusión muy común. Creemos que ser fuertes es ser invulnerables, pero la verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie. Está en saber sostener sin romperte. Cuando cargas con todo, no estás sosteniendo, estás acumulando. Acumulando responsabilidades, acumulando emociones no expresadas, acumulando cansancio. Y ningún cuerpo, ni emocional, ni físico, está diseñado para eso. Una familia no necesita un héroe, necesita estabilidad. Y la estabilidad no nace del control, nace de la calma. Una persona en calma transmite más seguridad que alguien que hace todo, pero vive desbordado. Muchas veces quienes cargan con todo lo hacen desde el amor, pero también desde el miedo. Miedo a que algo salga mal, miedo a que los demás no puedan, miedo a dejar de ser necesarios. Y ese miedo pesa. Ser pilar no es estar siempre en pie, es ser un punto de apoyo confiable. Y para ser confiable, tienes que cuidarte. Porque cuando el pilar se quiebra, no cae solo él, se resiente todo el sistema. Hay algo que cuesta mucho aceptar. Hacerlo todo no ayuda tanto como creemos. A veces, cuando haces demasiado, los demás hacen menos. No porque no quieran, sino porque no les dejas espacio. Y sin querer, cargas con responsabilidades que no te corresponden. Aprender a sostener implica aprender a soltar. Soltar el control, soltar la culpa, soltar la idea de que tu valor está en cuánto haces. Tu valor no está en tu sacrificio, está en tu presencia. Cuando estás presente de verdad, emocionalmente presente, no necesitas hacerlo todo. Tu forma de escuchar, tu manera de regularte, tu capacidad de no desbordarte, es lo que realmente sostiene. Muchas familias no se rompen por problemas externos. Se resienten porque la persona que sostiene no se deja sostener. Y eso genera distancia, tensión, soledad silenciosa. Quiero que hoy te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Estoy sosteniendo o estoy cargando? Porque sostener implica equilibrio. Cargar implica desgaste. Y tú no viniste a esta vida a vivir agotada para que otros estén bien. Ser el pilar de una familia no es ocupar todo el espacio, es crear un suelo firme para que todos puedan apoyarse sin que tú desaparezcas.
En el siguiente panel, hablaremos de la verdadera fortaleza, la estabilidad emocional, de por qué tu calma protege más que tus soluciones y cómo convertirte en un refugio sin convertirte en un salvavidas constante. Porque ser pilar no es aguantar más, es sostener mejor. Cuando pensamos en fortaleza, muchas veces imaginamos a alguien que resuelve, organiza, aguanta, sostiene. Pero hay una forma de fortaleza mucho más silenciosa y mucho más transformadora: la estabilidad emocional. Una familia no necesita a alguien que lo haga todo. Necesita a alguien que no se desborde. La estabilidad emocional no significa no sentir. Significa saber regular lo que sientes. Poder escuchar sin reaccionar. Poder acompañar sin absorber. Poder estar sin perderte. Y cuando una persona logra eso, se convierte automáticamente en un pilar. El ser humano se regula por contagio emocional. Si tú estás en calma, tu sistema nervioso transmite seguridad. Si tú estás desbordado, aunque tengas buenas intenciones, transmites inquietud. Por eso la calma sostiene más que 1000 soluciones. Muchas personas que son el pilar de su familia creen que su función es solucionar. Pero solucionar sin regulación emocional termina agotando a todos. En cambio, cuando escuchas con calma, cuando no reaccionas impulsivamente, cuando sostienes sin drama, creas un espacio seguro. Las familias no necesitan respuestas rápidas, necesitan sentirse comprendidas. Y la comprensión nace de la estabilidad emocional. Hay algo muy importante que debemos entender. No puedes regular a otros si no te regulas primero. Por eso, cuidarte emocionalmente no es egoísmo, es responsabilidad familiar. La estabilidad emocional también implica tolerar la incertidumbre, no correr a arreglarlo todo, no intervenir antes de tiempo, no cargar con lo que no es tuyo. Eso requiere madurez emocional. Muchas veces querer ayudar demasiado nace del miedo. Miedo a que el otro sufra, miedo a que se equivoque, miedo a perder el control. Pero el control desgasta, la calma sostiene. Cuando te conviertes en un punto estable, los demás empiezan a regularse contigo. No porque los salves, sino porque los acompañas. Esa es una fortaleza profunda. La estabilidad emocional también se nota en cómo gestionas los conflictos. No gritas, no te cierras, no huyes. Te quedas, respiras, escuchas. Eso da ejemplo. Una familia aprende a gestionar emociones mirando cómo lo haces tú. No por lo que dices, sino por lo que transmites. Quiero que hoy te preguntes, ¿estoy intentando sostener a todos desde la calma o desde el agotamiento? Porque solo la calma es sostenible. Ser pilar no es absorber la angustia ajena, es ser un espacio seguro donde la angustia puede descansar. En el siguiente panel hablaremos de cómo sostener sin salvar, de la diferencia entre acompañar y cargar con responsabilidades ajenas. Porque ayudar no es hacerlo todo por los demás, es caminar a su lado sin perderte. Hay una línea muy fina, pero muy importante, entre sostener y salvar. Y muchas personas que son el pilar de su familia cruzan esa línea sin darse cuenta. Con la mejor intención del mundo, empiezan a hacerse responsables de emociones, decisiones y problemas que no les corresponden. Salvar parece amor,
Pero sostener es amor maduro. Salvar es quitarle al otro la oportunidad de aprender. Sostener es estar presente mientras el otro aprende. Cuando salvas, te adelantas. Resuelves antes de que te pidan ayuda. Evitas que el otro se equivoque. Cargas con sus consecuencias. Y poco a poco, te conviertes en el sostén de todos y en el abandono de ti. Muchas personas viven con esta frase interna: si yo no intervengo, todo va a salir mal. Pero esa creencia no siempre es cierta y a menudo nace del miedo, no del amor. Aprender a sostener sin salvar requiere tolerar el malestar del otro. Y esto es difícil, porque ver sufrir a alguien que amas activa tu necesidad de proteger. Pero proteger no siempre es rescatar. Cuando rescatas constantemente, el otro se acostumbra a no hacerse cargo. No porque sea incapaz, sino porque no necesita hacerlo. Y sin querer, creas dependencia emocional. Sostener es muy distinto. Sostener es decir, confío en ti, aunque te equivoques. Estoy aquí, pero el camino es tuyo. Eso construye seguridad, no dependencia. También hay que entender algo fundamental. No todo problema que escuchas necesita una solución inmediata. A veces solo necesita ser escuchado. Cuando dejas de salvar, empieza a ocurrir algo poderoso. Los demás crecen y tú descansas. Sostener implica poner límites saludables. Decir, esto no me corresponde, te acompaño, pero no lo hago por ti. Y aunque al principio genera culpa, a largo plazo genera relaciones más sanas. Muchas personas se sienten imprescindibles porque han aprendido a ser necesarias. Pero tu valor no está en que te necesiten, está en que te elijan. Cuando permites que otros asuman su parte, no estás fallando como pilar, estás fortaleciendo la estructura familiar. Detente un momento y pregúntate, ¿qué estoy cargando que no es mío? Porque cuando cargas con lo que no te corresponde, te debilitas. Y un pilar agotado no sostiene. En el próximo panel hablaremos de algo clave, por qué cuidarte también sostiene a los demás, cómo el autocuidado se convierte en el mayor acto de amor familiar, porque nadie puede sostener desde el vacío. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que cuidarnos es un lujo, algo que se hace cuando todo está resuelto. Pero para quien es pilar de su familia, el autocuidado no es opcional, es responsabilidad emocional. Porque cuando tú no te cuidas, no solo te desgastas tú, se desgasta todo el sistema familiar. Un pilar cansado no sostiene, resiste. Y resistir no es vivir. El agotamiento no llega de golpe, llega despacio. Primero es cansancio, luego irritabilidad, después culpa por descansar y finalmente desconexión emocional. Y muchas veces la familia siente esa desconexión antes que tú. Cuidarte no significa hacer menos por los demás, significa hacer mejor lo que sí te corresponde, con más presencia, con más paciencia, con más claridad. Hay algo muy importante que entender. El autocuidado no es egoísmo, cuando otros dependen emocionalmente de ti. Es prevención. Cuando te cuidas, enseñas sin palabras. Enseñas a respetar límites, a escuchar el cuerpo, a no normalizar el agotamiento. Esa es una educación emocional profunda. Muchas personas se cuidan solo cuando colapsan. Y no debería ser así. No necesitas romperte para permitirte parar. No necesitas enfermar para justificar el descanso. El autocuidado empieza por cosas simples. Dormir, comer con calma, respirar, decir hoy no puedo y también pedir ayuda. Pedir ayuda no te debilita como pilar, te humaniza. Y una familia sostenida por alguien humano es una familia más segura. Cuando tú te cuidas, los demás aprenden a cuidarse así. Cuando tú respetas tus límites, los demás aprenden a respetarlos. Ese es el verdadero legado emocional. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Estoy cuidándome o solo sobreviviendo?
porque nadie puede sostener desde el vacío. En el último panel hablaremos de algo muy liberador. ¿Por qué un pilar firme no se rompe? Porque sabe apoyarse. Cómo delegar, confiar y soltar, sin miedo ni culpa. Porque sostener no es hacerlo solo, es hacerlo en equilibrio. Llegados a este punto, hay una verdad que merece ser dicha con calma y con profundidad. Ningún pilar sostiene solo. Los pilares firmes no están hechos para cargar todo el peso, sino para apoyarse bien. Durante mucho tiempo quizás has creído que pedir ayuda era una señal de debilidad, que delegar era fallar, que confiar en otros era arriesgar demasiado. Pero la vida y la familia no se sostienen así. Aprender a apoyarte es un acto de madurez emocional. Es reconocer que no tienes que poder con todo, que no te corresponde hacerlo todo, que tu valor no disminuye cuando compartes el peso. Cuando delegas, no estás abandonando tu rol de pilar, estás fortaleciendo la estructura familiar, porque cada persona empieza a ocupar su lugar. Confiar en los demás implica aceptar que no harán las cosas como tú, pero eso no significa que lo hagan mal. Soltar el control da miedo, pero libera, y libera mucho. Ser pilar no es dirigir cada movimiento, es crear un clima de confianza, es saber cuándo intervenir y cuándo dar espacio. Muchas personas viven con el miedo de dejar de ser necesarias, pero el amor sano no se basa en la necesidad, se basa en la elección. Que te elijan no porque cargues con todo, sino porque transmites seguridad. Cuando confías, cuando delegas, cuando permites que otros fallen y aprendan, estás formando adultos emocionalmente responsables. Ese es un regalo enorme. Hazte esta última pregunta. ¿Desde dónde estoy sosteniendo? ¿Desde el miedo o desde la confianza? Porque el miedo agota, pero la confianza descansa. Ser pilar no es ser imprescindible, es ser estable. No es aguantar más que nadie, es sostener sin romperte. Si hoy te quedas con una sola idea, que sea esta. Tu fortaleza no está en cuánto cargas, sino en cómo te sostienes. Y cuando tú estás bien, toda la familia lo siente. Cierra los ojos un instante y permítete soltar un poco. No tienes que hacerlo todo hoy. No tienes que cargar con todo sola. Ser pilar también es apoyarte.